Tardes y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas. Pero beben bonita esa cana ahí, como el baby. Sí, mira, se ven bonita. ¿No ven bonita? Sí. Se me ven graciosas. Sí, como una entrada de luz. Sí, me ven linda. Ay, sí, yo no quiero que me la quiten. No, pero ya eso se resuelve. No quiero que me la quiten, no quiero que me la quiten. ¿Que arranquen entonces? No quiero que me la quiten. Yo sería feliz si yo tuviera toda la cara que tiene Alejandro, pero no, que va, me salen regueretía. No, a ti no te sale. Saludos, oyentas, buenas tardes y bienvenidas. Lo de el look de hoy es porque venía el doctor Robert Paulino. Claro. Ay, yo hasta la boca de rojo me pinté por esa visita. Es porque venía el doctor Robert Paulino, entonces había que ponerse, mira, me puso rojito. Ay, sí. Se le subieron los colores. Cuánta distinción en esta cabina. No, es que hoy tenemos un conversatorio a propósito del mes del cooperativismo. Muy bien. Tenemos un conversatorio con el personal de una cooperativa en la tarde de hoy. Entonces hay que ponerse más presentable de lo. Sí. Que no requiere mucho, ¿eh? Él me estaba haciendo el chequeo de los 62,000 kilómetros, ¿tú sabías? Muy bien. El chequeo de los 62,000 kilómetros. Bueno. Así sí, mismo. Señor. Así Tengo el brazo picado de. No se podrán inventar otra cosa para el mapa. Todos nos hemos preguntado lo mismo, pero no. Ya. Tú no sabes que ayer yo Pero este era menos. Sí. Pero hay algunos dispositivos que se han estado estudiando, pero la sensibilidad se afecta un poco. Entonces, por esa razón todavía se sigue utilizando el brazalete. Pero eventualmente vamos a tener otras cosas que... no estamos en el 2023 y no se ha logrado. Ya hay algunos dispositivos que te pueden ayudar, por ejemplo, para la prevención de un infarto agudo al miocardio, con tu celular inclusive. Sí, eso funciona. Ya hay algunas cosas. Sí, lo que pasa es que todavía tienes restricciones de uso en algunos países. Entonces, por esa razón todavía nosotros no los vemos disponibles en la aplicación de salud, pero serían cosas bastante interesantes. Señores, vamos a hablar con el doctor Robert Paulino. Otra vez. Vamos a volver a tocar el tema del dengue. Tuvimos al otro infectólogo, al doctor Balcácer, el 2 de septiembre. Nosotras en septiembre comenzamos a hablar de dengue. Sí. Y comenzamos a hablar de dengue porque Mateo tenía unas fiebres y, lógicamente, lo primero fue llamar a nuestros amigos infectólogos. Sí. Frente a eso, si el cuadro permanece, de una vez. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucho dengue. En septiembre. Sí. En septiembre. Claro, por porque hay mucho dengue. Afortunadamente no se trataba de eso. Pero hay una no es ni siquiera una alerta, es como una alarma que se dispara cuando tú tienes a un muchacho con fiebre, particularmente en el caso de los niños y de los adolescentes. En ese momento llamamos al doctor Balcácer y tocamos el tema porque de repente, como desconocedores al fin, suponemos que lo que hay que chequear es el tema de las plaquetas, pero antes de las plaquetas hay muchas cosas. Claro que sí. Entonces, como usted es una autoridad, iniciemos. Me gustaría que nos quedara claro que no es agua estancada, que es agua clara. No, es agua clara, no es agua estancada. Exacto. Y que puede ser en una tapita. Así es. Y por el otro lado, doctor, que no tenemos una campaña preventiva, entonces estamos actuando ya cuando se nos ha llenado el cuarto de agua. De manera reactiva. O sea, es información. O sea, usted tiene un muchacho con dengue. Bueno, leí a una señora que me comentaba, a propósito de este comentario, la señora me comentaba que hay que echarle cloro al agua. No hay que echarle cloro al agua. Que yo se lo curé con tal remedio. Entonces rompamos un poco con todos esos mitos, doctor, por favor. Bueno, mira, nosotros tenemos
Dengue es una enfermedad transmitida por vectores, por mosquitos, que es endémica en la República Dominicana y bueno, en la mayoría de los países tropicales. Por lo tanto, empezando por ahí, significa que siempre tenemos que estar alerta del dengue. Bien, o sea, no hay temporadas de dengue. Tenemos dengue siempre. O sea que como tenemos dengue siempre. Claro, tú eres una estudiosa de la conducta. Yo le decía a mis estudiantes el día de hoy, que a propósito estábamos hablando porque de casualidad tocaba en el programa Arbovirosis hoy, y le decía que yo creo que nuestra sociedad ha llegado a un nivel de asumir que el dengue no existe y que solamente existe cuando me afecta a mí. Que es mucho de lo que pasa, por ejemplo, con otras enfermedades, que ya la tenemos tanto tiempo que como que de repente están normalizadas. Que alguien te dice, pero eso existe todavía. Bueno, pero que el dengue existe todavía. Inclusive, y no hay posibilidad de erradicación. Por el momento no. Eso no va a pasar. No va. O sea que, por ejemplo, en términos de campaña, que era algo que yo decía, es una campaña que debe hacerse el año completo. Por supuesto. Aunque uno tiene picos por el tema de la temporada de huracán y las lluvias, pero debe ser normalizado. Claro. Así y como nosotros vamos a tener, miren, para decirlo, y no hay que leer el futuro como si fuéramos prestidigitadores. Nosotros vamos a tener una disminución en los casos en las próximas 2 a 3 semanas. Igual va a aumentar. Sí, pero vamos a seguir teniendo casos de dengue en diciembre. Vamos a seguir teniendo casos en enero. Menos, por supuesto, pero vamos a seguir teniendo casos de dengue. Entonces, es algo que nosotros, mira, en muchos de los países del África subsahariana, cuando una persona tiene fiebre, tiene malaria hasta que se demuestre lo contrario. Ellos no lo descartan, simplemente le dan todo el protocolo. Todo el que tiene fiebre tiene malaria y le dan el hasta que se demuestre lo contrario. Todo niño que tenga fiebre en la República Dominicana tiene dengue hasta que se demuestre lo contrario. Bien. ¿Cómo fue eso? Sí. O sea, deberíamos los tutores, deberíamos de asumir que lo más grave que le puede pasar a un niño, y es cierto, es que tenga dengue. Entonces, ante la duda, lo primero que un niño pudiese tener en la cabeza de un tutor es dengue. Hasta que yo, como especialista, diga, no, eso no es dengue, tranquilo, que eso es una gripe cualquiera que tiene el niño por la temporada de frío, etcétera, etcétera. O sea, que no sea usted que decida cuál es el diagnóstico que va a tener, sino que sea un experto que lo decida. Que no lo medique, ni que darle un jarabe. Porque nosotros tenemos, culturalmente hablando, tenemos una costumbre de automedicarnos. Por muchísimos factores. No vamos a culpar tampoco a la población. Pero eso nos complica a nosotros, los médicos, el qué vamos a hacer y en qué momento lo vamos a hacer. Y eso yo creo que tenemos que mandarlo así como una señal. Tú puntualizabas mucho la importancia de cuáles eran los mensajes que le teníamos que llevar a la población. Y yo creo que ese es uno de ellos. O sea, entender que la automedicación en un paciente febril, en un entorno como el nuestro, no debe ocurrir, porque podemos correr el riesgo de que tengamos complicaciones asociadas inclusive a los medicamentos que utilizamos. ¿Son temperaturas muy altas? Normalmente el dengue... Normalmente sí. Vamos a tener temperaturas de 38 39 grados Celsius. Y por ejemplo, si se medica ya autorizado por un doctor, ¿es una temperatura que va a aumentar rápido después de medicarse? Por ejemplo, se supone que con el ibuprofeno debe pasarse tanto tiempo sin fiebre. ¿Esto acorta los periodos por el dengue o no? Se ven afectados. Y tú vas a ver que la próxima vez que le den, le va a dar una fiebrecita un poquito más leve. Pero igual, el dengue es un virus que produce una respuesta inmunológica muy agresiva. O sea, hace que el sistema inmunológico trate de eliminarlo de una forma u otra. El problema es que los niños, por ejemplo, yo enfatizo mucho a los niños porque son la población más vulnerable, pero a cualquiera le puede dar dengue. Además de que no pueden especificar la sintomatología. Que nos complica también a los padres. ¿Por qué? Porque los niños no pueden explicar qué es lo que le duele. Tienen que asumir qué es lo que le está pasando. ¿Se puede detectar en analítica, doctor, o no hay forma de saberlo? Sí.
Lo que pasa es que las pruebas de PCR se tienen que realizar en un momento determinado de la infección. ¿A los cuántos días? Normalmente. Y eso es importante porque se está hablando mucho del tema de la PCR ahora. La PCR se debe de realizar a partir del tercer día de fiebre. De la fiebre. Antes puede estar todavía muy baja la cantidad de carga viral y lo que hace que te sale como negativo. Te sale negativo. O te sale como muy retrasado y la persona va a pensar que no es dengue. Y mientras tanto, doctor, ¿qué está pasando mientras ese virus se está incubando? ¿Se pierde tiempo en esos 3 días? A ver, tú dices cuando tú tienes, tienes síntomas. Desde que comienzo con los primeros síntomas, ya no es tengo que esperar, ya son las manifestaciones clínicas. Ya tiene la manifestación. Okay. Durante ese tiempo, mira, lo más importante y es fundamental en toda persona con fiebre es la hidratación. Ok. Eso decía el doctor Balcázar. El primer elemento que se afecta en un hemograma de una persona con una infección viral causada por el dengue no son las plaquetas. Lo hablábamos con el hematócrito, que es un valor que nosotros podemos interpretar dentro del hemograma. Y ese hemograma nos puede ayudar a nosotros a poder pensar que tal vez ese niño o esa persona va a progresar a una complicación. Por lo tanto, ese momento, lo primero y lo más importante, porque que los dos extremos de la vida, tanto la niñez como la adultez, en procesos febriles, tienden a generar deshidratación severa. Y el dengue como virus provoca que empiecen a salir líquidos de la sangre hacia la periferia. Y eso provoca también las manifestaciones clínicas hemorrágicas, que no siempre van a estar en todas las personas. El rash, del cual hablamos mucho, el salpullido que aparece en la piel de las personas con dengue no es en el 100% de los casos. Ok, o sea, no es dengue porque no tiene salpullido. Exactamente. Es lo que nosotros tenemos que buscar primordialmente. Primero es dolor en el cuerpo. O malestar general. Los niños se van a tumbar. Tú vas a ver al niño que se va a quedar acostado, que no va a querer jugar, o que cuando tú lo tocas se resiente. ¿Bien? Claro, porque le duele. Y la fiebre. Esos son 2 elementos que es lo que vamos a ver. Cuando aparece el salpullido, lamentablemente en algunas personas aparece más tarde y aparece ya cuando van a empezar las manifestaciones clínicas de hemorragia. Claro, ya cuando va a ser la gravedad. Exactamente. Por lo tanto, es muy variable y yo no le recomendaría a nadie que se base sus sospechas en eso necesariamente. Una pregunta, sí, doctor. Es un elemento importante, pero no siempre va a ser determinante. Específicamente, ¿cuánto dura el proceso en salir el virus del cuerpo? Porque yo he escuchado, por ejemplo, mi mejor amiga acaba de pasar por eso y tiene 3 semanas muy tumbada y le acaba de dar y justamente el salpullido le salió a los 15 días. Sí, pero esas son más secuelas que pueden aparecer dependiendo del sistema inmunológico de cada persona. Pero la infección causada por el dengue normalmente va a estar desde el inicio de los síntomas. Hay un periodo de incubación, como tú mencionabas, Zoila, que es el periodo en el que no hay síntomas. Y ese periodo de síntomas normalmente va entre 1 y 3 días. Así que si a usted le picó un mosquito y el mosquito estaba infectado, pues no es inmediatamente que le va a dar dengue. No va a tener síntomas de inmediato, sino que van a aparecer después. Y luego van a durar entre 5 a 7 días los síntomas de fiebre, que eso sí va a desaparecer. El especialista al cual debo acudir, porque regularmente todo el mundo tiene un familiar que es médico y llama a ese familiar. Si yo veo que mi muchacho tiene fiebre y yo sospecho, pediatra. ¿A quién voy a llamar? A su pediatra. Si es un niño, siempre va a ser su primera referencia, su pediatra. ¿Y si es un adulto? Si es un adulto, ¿un infectólogo? No necesariamente tiene que llegar al infectólogo, pero debe de acudir o por emergencia, o si tiene su médico de cabecera, o un médico donde pueda dirigirse, puede ser un médico internista, puede ser un médico especialista en enfermedades infecciosas. Pregunta, doctor Paulino. ¿Todo dengue manifiesta dolor retroocular? No. Porque es que hay mucha que no confusión. No lo mencioné. Pero ¿qué pasa? Que popularmente el dolor se habla del dolor retroocular y si yo no tengo dolor
en el detrás de los ojos, yo no tengo dengue. Zoila, pero ¿qué es retrocular para la gente que no está escuchando hoy día? El mate de los ojos, le dicen. Exactamente. En el mate de los ojos. Si eso no me duele, yo no tengo. Porque, tú sabes, porque uno de los... Mira, el dengue es una enfermedad clásica de salud global. Es completamente prevenible, pero necesita un conocimiento de salud muy básico. O sea, donde nosotros estamos fallando no es en los hospitales y en las ambulancias que hay que poner frente al Ministerio de Salud Pública para controlar el dengue, en la casa. Y en la difusión del conocimiento. Estamos a 26 de octubre. Las clases empezaron a finales de agosto, ¿no? ¿Dónde se pasa la mayor cantidad de horas el niño? En la escuela. ¿A qué hora normalmente los mosquitos Aedes pican? ¿En la noche? Durante el día. Y cuando no pueden picar, y cuando no pueden picar en el día, pican en la noche. No es que necesariamente. Pero es durante el día. Pero es durante el día donde hace la mayor gestión. Entonces, esos son los focos principales. Exactamente. O sea, a mí me parece muy importante que nosotros tengamos en cuenta el entorno en el que nuestros niños dedican el tiempo. ¿Dónde están nuestros niños? Porque ¿qué ocurre? No necesariamente cuando llegó, claro, puede ser que cuando haya llegado los picos mosquitos en la casa, pero es que tu niño se pasa más tiempo en la escuela. O sea que y es en el entorno escolar en el que puede ocurrir una cosa, así como es importante el protector solar, entonces sí tiene que ser de rutina el protector solar. Así como es importante el protector solar, así debe ser de rutina el que los niños aprendan a utilizar repelente. Deben aprender que el uso del repelente es algo importante para proteger su salud. Que le empecemos a enseñar a los niños desde básica qué es salud. ¿Qué significa estar enfermito? ¿Qué significa que los mosquitos te piquen? O sea, nosotros seguimos viendo a los mosquitos como algo etéreo, como algo como que de repente un mosquito está acabando con nosotros. No está acabando con nosotros, que vive con nosotros. Vive con nosotros. Vive con nosotros. Y el dengue no está en los mosquitos, el dengue está en las personas. Es una enfermedad de humanos. Nosotros no tenemos monos en la isla que sean capaces de mantener el dengue de forma selvática. Por consiguiente, si aquí hay gente con dengue es porque había otras personas con dengue y lo fueron picados por mosquitos, que de repente cuando tú tienes temperatura mayor de 32 grados Celsius de manera continua, la oviposición, es decir, la cantidad de huevos que va a poner y cuándo van a salir las larvas es más corta. Normalmente, para que los huevos se conviertan en adulto y en larva, van a tomar entre 7 y 12 días. Cuando hay temperaturas muy calientes, eso se acorta 4 a 5 días. ¿Qué es lo que está pasando con el calentamiento? Quiere decir que vamos a tener poblaciones de mayor población de mosquitos. Y más rápida. La multiplicación es más rápida. Lo que significa que mientras pasen los años, doctor, va a aumentar. Va a ser peor, claro. En resumen, doctor. Claro en resumen. Sí. Y le solicito su permiso, porque nosotros veníamos diciendo en el programa que no tenemos una campaña de prevención, no tenemos una campaña de educación, porque no la tenemos. Y este programa, nosotras queremos que quede en una voz autorizada. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo prevengo? Y ¿cómo lo prevengo? ¿Cómo lo identifico? ¿Y cómo actúo si tengo algunos síntomas? Por favor. Primero, ante la presencia de fiebre en cualquier persona, sea niño o sea adulto, lo primero es hidratarnos bien. Hidratarse significa preparar un suero de rehidratación oral que lo que cuesta son 5 o 10 pesos en una botica popular. No tiene que ser caro, puede ser algo barato. Tomar líquidos, cualquiera, puede ser agua, puede ser jugo, lo que sea, pero hidratarnos. Segundo, no automedicarnos. Y si vamos a tomar algún medicamento, consultarlo con un especialista, con un médico. ¿Por qué? Porque lo primero que no debemos nunca hacer ante cualquier sospecha febril en el trópico es tomar medicamentos que sean como la aspirina.
medicamentos como el diclofenac, son 2 medicamentos muy populares, lo venden en los colmados, no son medicamentos que debemos tomar porque ellos alteran la coagulación y el dengue puede provocar alteraciones en la coagulación. Una vez que tenemos la sospecha de que pueda ser dengue o porque nuestro médico nos diga que probablemente tenga dengue, lo primero que tenemos que hacer es contar los días de fiebre que han sido identificados. Y el 5.º día, sea que el médico me lo haya dicho o sea que el médico no me lo haya dicho, yo voy a acudir de nuevo al centro de salud para que me vuelvan a chequear a la persona que tenía fiebre 5 días antes. ¿Por qué? Porque muy probablemente al 5º o 6º día la fiebre va a desaparecer. Pero hay personas que se agravan después de los 5 a 6 días, pero hay otros que no. Entonces, no quiera ser usted de los que se agravan. ¿Por qué? Porque los que se agravan van a desarrollar lo que nosotros conocemos como dengue grave. Si una persona tiene o es diagnosticada o es considerada por el médico que tiene dengue grave, debe de quedarse hospitalizado en el centro de salud. ¿Por qué? Porque va a necesitar otro tipo de rehidratación que va a ser endovenosa. Esa usted no la puede hacer en la casa. Y yo sé que eso le complica la vida a usted. Yo sé que eso le altera el esquema a la familia, pero eso es lo correcto. Inclusive no querernos ir del centro de salud hacia otro centro de salud sin saber que nos pueden recibir, que es otra de las cosas que normalmente hacemos. Vamos a un centro de salud, hay mucha gente y nos vamos a otro. Y si nos dijeron que lo iban a ingresar, danos el alta, que nos vamos a ir para otro centro. Antes de usted tomar esa decisión puede ser vital para la vida de su familiar. Bien, y crea, de hecho, dentro del manejo no existen antivirales, no existen medicamentos que hayan sido eficaces contra el dengue, pero sí el manejo que se da de manera hospitalizada es seguro y hace la diferencia. Gracias. El dengue se hace la diferencia cuando nosotros como personas, como comunidad, nos empoderamos a hacer la diferencia. No podemos esperar a que las autoridades vayan a hacerlo todo, porque es obvio que no se va a poder hacer así. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ahí está. Seguimos insistiendo, nos hace falta información. Nos sigue haciendo falta información. Nos vamos a publicidad, despedimos al doctor Robert Paulino y regresamos. Me parece que es un programa hermoso lo que nosotros tenemos a continuación. Ya venimos.